Bienvenidos a una edición más de su programa El Padre Busca Adoradores, que se transmite los sábados desde Radio Ondas de Luz. Qué bendición que es poder estar aquí con ustedes, una edición más de este programa. Esta vez estamos acompañados aquí con el hermano Henry Mora, que va a apoyarnos en la discusión de la palabra, ¿verdad? Él es el director de la Academia Adoración Viva, y pues vamos a tratar un tema que tiene que ver mucho con la adoración. Amén. Antes que todo, vamos a hacer un recuento, ¿verdad?, de la situación, de lo que hemos estado haciendo. Desde ya les agradecemos, ¿verdad?, a todos aquellos que han estado llamando, porque ha habido mucho revuelo con el inicio de la academia, ¿verdad? Sabemos que acabamos de inaugurar una academia de adoradores y mucha gente ha estado poniéndose en contacto con nosotros a través de las redes sociales para ver los temas de la inscripción y los temas de los horarios y todo eso. Agradecemos su interés. De hecho, estamos trabajando fuertemente en organizar las cosas de manera que queden lo mejor posible. Pero hasta ahora el Señor nos ha permitido empezar a avanzar. Es un camino largo, pero estamos dispuestos a hacerlo y hacerlo con todo el ánimo. Amén. Porque estamos intentando cumplir con ese mandato que el Señor nos ha dado de ir, buscar adoradores y motivarles a que le sirvan al Señor en el altar. Amén, hermano. Amén, así es, hermano Loren. Es una bendición estar una vez más compartiendo con la audiencia de Radio Ondas de Luz y la audiencia de Adoración Viva. Este es un momento de bendición, ¿verdad?, para ustedes. Sabemos que están esperando este momento para recibir esa palabra del Señor y compartirla también. Y sabemos que hoy, ¿verdad?, en este momento también Dios nos ha dado una palabra de bendición para todos ustedes. Y queremos compartir en esta tarde, ¿verdad?, esa palabra de bendición y traerle también lo que estamos haciendo ahorita como ministerio, traer esa información. Sabemos que ustedes están muy pendientes de lo que es, ¿verdad?, la información de Adoración Viva como ministerio. Y como decía nuestro hermano Loren, tenemos, ¿verdad?, mucha información acerca de los cursos musicales. Amén. Así como se ha dicho, ¿verdad?, a través de todas las redes sociales, los que nos siguen, ¿verdad?, han visto que hemos estado promocionando los cursos. Va a haber curso de violín, curso de batería, de guitarra, de piano y de canto. Así que les recomiendo, también de bajo, también se me olvidaba. Así que les recomiendo, ¿verdad?, que todos llamen, se pongan en contacto, busquen ahí su horario, su espacio, para empezar a cultivar ese talento que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Hoy, ¿verdad?, vamos a hablar sobre la verdadera adoración. Sé que me va a decir, ese es un tema que se trata mucho aquí, pero de hecho nosotros nos llamamos Adoración Viva, ese es el nombre del ministerio, y por eso nos gusta mucho tratar ese tema. Amén. Vamos a comenzar leyendo un versículo de la Biblia que a mí me gusta mucho y yo lo uso muy, muy seguido para hablar de este tema. Es Juan capítulo 4, versículo 23. Dice así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yo leí ese versículo hace unos meses y lo leía junto con mis hijos, y yo les leí ese tema y yo les hacía la pregunta: ¿ustedes se consideran seres espirituales o seres carnales? Y entonces ellos se quedaban así sin contestar, ¿verdad? Se quedaban con la duda. Porque yo les decía, a ver, analicemos, ¿cuánto tiempo dedicamos en el día a hacer las cosas espirituales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en el día a las tareas que hacen crecer o que nos hacen mejorar como seres espirituales? ¿Cuánto tiempo en el día dedicamos a orar, a leer la Biblia, a crecer más como ser humano internamente? ¿O cuánto tiempo más le dedicamos a suplir las necesidades o lo que nos pide nuestra carne? Porque es muy difícil, ¿verdad? Si nosotros le venimos y le preguntamos a un joven de la calle, lo primero que él va a decir, bueno, yo preferiría, ¿verdad?, qué sé yo, comerme el helado que hace rato me quiero comer, que no he podido ir. Yo preferiría ir al cine, hacer esto, lo otro, aprovechar el día de forma tal que supla las necesidades de mi carne o lo que mi carne me está pidiendo. Pero las necesidades espirituales casi siempre las dejamos de lado. Y dice aquí su palabra claramente que Él busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que nosotros tenemos que de alguna manera cultivar los aspectos espirituales de nuestra vida para podernos acercar más a Dios, para poder ser más agradables a Dios. ¿Se imaginan cuántas personas hay que tienen un increíble talento para cantar, para ejecutar un instrumento,
pero no lo hacen para Dios, lo hacen para suplir su propia necesidad. ¿Cuántas personas tocan el piano y lo tocan bellísimo, pero lo hacen para enaltecer su orgullo propio? O lo hacen simple y sencillamente porque sienten satisfacción al escuchar un instrumento bien ejecutado. ¿Cuántas personas cantan con una voz increíble y lo hacen solamente para que les aplaudan o simplemente porque les gusta escuchar una canción bien cantada? Pero ¿cuántas personas lo hacen verdaderamente para Dios? Verdaderamente para darle una ofrenda al Señor. Hay personas que no tienen mucho talento, pero que lo hacen de corazón. Y yo creo que eso es lo que este versículo nos quiere decir. Hermano Loren, este es un tema muy especial que no pasa de moda, ¿verdad?, para la iglesia del Señor. Y lo hemos a veces confundido, ¿verdad? Muchas veces lo confundimos porque creemos que adorar tiene que ver con alguna habilidad, ¿verdad?, tocar un instrumento o cantar. Pero adorar es más que eso todavía. Y este pasaje es uno de los pasajes que cada vez que lo leemos trae una gran riqueza, ¿verdad? Y podemos encontrar todavía más de lo que Dios quiere de nosotros. Porque como vemos dice que el Padre busca adoradores, pero no es cualquier adorador. Si solo fuera adorador, ¿verdad?, entráramos un montón ahí en ese requisito. Pero hay algo ahí muy especial que dice que Él quiere adoradores que adoren, pero en espíritu y en verdad. O sea, no solo quiere adoradores, quiere personas que se involucren, ¿verdad?, tanto espiritualmente, ¿verdad?, y lo hagan de verdad. ¿Y cómo podemos nosotros adorar al Señor, como lo dice la palabra, la Escritura, en espíritu y en verdad? Ahí está, ¿verdad?, el asunto. Ese es el punto, ¿verdad?, donde nosotros debemos de partir, que cómo podemos adorar aquello que no conocemos. Si en verdad nosotros queremos adorar, ¿verdad?, al Dios vivo, nosotros tenemos que venir a la Escritura y conocer, ¿verdad?, qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios, ¿verdad? Porque dice el Padre. ¿Quién es el que está buscando? Dice, es el Padre el que busca a esos adoradores. Entonces yo necesito conocer, ¿verdad?, a fondo y nutrirme de toda esa información que la Escritura nos da acerca del Padre. Conocer todo lo del Padre, y entre más tengo conocimiento de lo que yo voy a adorar, en este caso es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, entre más conocimiento tengo, creo que lo vamos a hacer con mucho más fuerza, con mucho más espíritu, con mucho más verdad sobre lo que en realidad nosotros necesitamos saber de la adoración. No podemos adorar algo que no conocemos, ¿ve? Y tampoco podemos adorar solamente en espíritu. Dice la palabra que necesitamos hacerlo en verdad. O sea, es un binomio, es una palabra que van unidas de las dos, van unidas juntas, ¿verdad? Van juntas, no se pueden separar. No podemos solo adorar en espíritu sin tener verdad, y tampoco podemos adorar solo en verdad sin tener espíritu. Si lo hacemos solamente en espíritu y nos hace falta la verdad, creo que nosotros fuera una adoración muy almática, muy emocional, y al final, ¿verdad?, así como decimos, ¿verdad?, es un fuego de tusa. ¿Ves? Porque solamente adorar en espíritu y sin tener verdad es como adorar lo que no sabemos. Pero si adoramos en verdad también y nos hace falta espíritu, ves como que queda aquello seco, ¿verdad? Porque necesitamos llenarnos más del Señor, necesitamos conocer más de su palabra. Creo que es un binomio que Dios quiere, ¿verdad?, en nosotros, que lo hagamos bien, que lo hagamos conociendo, tengamos esa información de Él, para que no solo le adoremos, sino que sepamos adorarlo y nos entreguemos por completo, ¿verdad?, en verdad, entreguemos toda nuestra mente, nuestra alma, como lo declara la Escritura, ¿verdad? Y yo quería compartir ese pasaje, hermano Loren, que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 30, pues son palabras de Jesús que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Si es el principal mandamiento, ¿verdad?, Dios siempre tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Amén. Algo que quiero rescatar de lo que acaba de decir, y me parece súper valioso hacer énfasis en eso, es que
últimamente se ha vuelto como más famosa el movimiento worship. Yo sé que en todos lados suena adoración, worship. Y he escuchado muchas críticas, porque mucha gente critica también, de diferentes denominaciones, critica este tipo de movimiento worship, diciendo que se basa exclusivamente en las emociones, en tocar las emociones, en que el pueblo sienta emociones, las experimente. Y dicen que el movimiento worship hace simplemente eso, acudir a las emociones carnales, para que la persona llore, para que la persona se desahogue, se sienta mal o vuelva a sentirse enamorado con el Señor, pero no va más allá. Y algo que me decía usted ahorita y me parece interesante, y es cierto, no podemos hacer una adoración almática, tiene que ser una adoración que se vuelva verdad. Y eso es interesante porque cuántas veces yo personalmente he visto casos de personas que llegan a la iglesia y lloran ante la presencia del Señor, son tocados por el Señor, y al salir de la iglesia vuelven a su misma vida de antes. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿Cuántas veces he visto eso? Personas que son tocadas por la presencia del Señor y uno dice, ¡hala! El Señor lo está cambiando, lo está tocando porque está llorando, porque está en el suelo, en un mar de lágrimas, pero al terminar el evento, al terminar la actividad, regresa a su misma vida de antes. Entonces ahí es donde se hace válido ese versículo que dice en verdad, en espíritu y en verdad. O sea, no solamente aquello que toca las emociones, sino aquello que verdaderamente cambie la vida, que verdaderamente haga un cambio total en todos los aspectos de su vida, que exista arrepentimiento completo al punto de que esta persona se vuelva otra persona, se vuelva otro ser humano. Y yo quería aclarar algo interesante. Investigando sobre la palabra adoración, viene del griego proskuneo, que significa rendirse. Y rendirse significa quedar a expensas de, o quedar expuesto a que otra persona, como cuando alguien le dice arriba las manos y yo levanto las manos, estoy a expensas de que esa otra persona haga conmigo lo que quiera porque le estoy demostrando que no estoy armado, que no estoy oponiendo resistencia. De la misma manera, cuando nosotros venimos ante el Señor y nos rendimos delante de Él, la idea es que dejemos de poner resistencia, dejemos de decirle, Señor, esta área de mi vida no te la voy a entregar, te entrego las demás, pero esta no. Entonces, de eso se trata la adoración, de dejar de oponer esa resistencia, de dejar que el Señor inunde todos los aspectos de nuestra vida y tome control de toda nuestra vida, al punto de que no haya nada que no esté en su control. Y si eso ocurre, entonces vamos a estar a su merced por completo, como un bote que se deja llevar por el viento, y el viento lo lleva en la dirección que Él quiere. O sea, de eso se trata, de que nosotros le entreguemos al Señor toda nuestra vida y que Él haga con ella lo que Él quiera. Amén. Así es, hermano Loren, yo creo que debemos nosotros comprender como iglesia del Señor, como pueblo del Señor, que lo que Dios quiere, ¿verdad?, es que nuestro espíritu se conecte con Él. Pero nosotros tenemos también que alimentar el espíritu. Amén. Y para alabar al Señor en espíritu tenemos que venir a la Escritura, ¿verdad?, y sumergirnos a la Escritura para en verdad saber lo que es adorar en espíritu y en verdad. Debemos de venir al manual espiritual, que es la palabra del Señor, la palabra del Espíritu, y activar el Espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro interior, en todo nuestro ser, ¿verdad? Que sintamos, ¿verdad?, que Dios nos habla cada día, esa hambre de Él, estamos sedientos, hambrientos de Él, y entonces cuando estamos con esa hambre y esa sed de Dios, siempre venimos a la Escritura, siempre nuestro espíritu está fortalecido. Y de esa manera entendemos que cuando vamos a la iglesia, cuando nos reunimos, nos congregamos, sabemos que a qué vamos a la iglesia, ¿verdad? Muchas veces no tenemos ese entendimiento de por qué vamos a la iglesia. Solamente vamos a cumplir con un programa, vamos a cumplir porque tal vez tenemos algún privilegio o porque tenemos que estar ahí porque tenemos algún cargo, ¿verdad? Y nos tienen que ver ahí. Pero la razón, ¿verdad?, por la que nosotros nos congregamos y alabamos al Señor no es simplemente, ¿verdad?, hacerlo por una rutina. Nosotros debemos de saber dos cosas. ¿Por qué vamos a adorar al Señor? Uno, tiene que ser por lo que Dios es, por lo que sabemos de Él, ¿verdad?,
por lo grande que es Él, por lo que hemos estudiado de Él. Sabemos quién es Dios en nosotros y sabemos que Él merece toda adoración. Y la adoración que Dios merece, ¿verdad? Nuestro Padre merece, es una adoración sublime, una adoración muy grande, ¿verdad? Él es digno de una suprema adoración. Y la segunda razón por la cual nosotros debemos adorar al Señor es por lo que Él hace por nosotros cada día. Dice el Salmo 100, entra por sus puertas, dice, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando llegamos a la casa de Dios, tenemos que llegar con una actitud de agradecimiento por todo lo que Dios hace en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno, en todas las áreas, en todos los negocios de nuestras vidas. Entonces hay razones por las cuales nosotros nos congregamos y alabamos al Señor y damos una adoración como Dios se la merece. Entonces creo que el asunto, ¿verdad?, de adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, de su palabra, por lo que sabemos de Él y por las cosas que Dios hace por nosotros cada día. Sabemos que Él es grande, Él es maravilloso y Él siempre está muy al pendiente de nosotros, ¿verdad? Él es nuestro Padre, dice. Y el Padre, dice, busca a esos adoradores. Un hijo que agrada al Padre, que obedece a su Padre, anda en obediencia, el Padre, ¿verdad?, lo quiere, ese hijo. Pero un padre desobediente, un padre que tiene hijos desobedientes, el padre se siente mal, ¿verdad?, se siente lastimado por ese hijo desobediente. Entonces creo que una de la mayor adoración que nosotros podemos dar como hijos a nuestro Padre es la obediencia. Buen punto, interesante. Mire, yo leía hace rato este versículo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo creo que la persona, el adorador, vive constantemente buscando agradar a Dios. Y si vive constantemente buscando agradar a Dios, lo primero que tiene que hacer es lo que dice este versículo: no conformarse a este siglo. Sabemos que el mundo nos ofrece una gran cantidad de cosas. El mundo nos quiere deslumbrar con las redes sociales, con distraernos con un montón de cosas. Pero si nosotros sabemos apartar un tiempo para Dios, yo creo que el Señor se agrada de eso. El Señor se agrada de la obediencia. El Señor nos llama y nos dice: yo quiero pasar tiempo con vos. Entonces nosotros venimos y obedecemos y hacemos caso, como decía usted, tenemos obediencia delante de Dios. Entonces Él premia esa obediencia con su presencia, con su consuelo, con su palabra. Yo creo que un cristiano debería tener un tiempo de adoración, un tiempo personal con Dios, donde cultivar su relación con Dios todos los días. Escuché un predicador que decía, a veces llega la gente, dice, de la calle y dice: uy, en esta iglesia no se mueve la presencia del Señor. Pero dice, se les olvida que un cristiano, el 90% de su relación con Dios la cultiva en su lugar a solas, en su casa, en su lugar secreto. Entonces, lo que viene aquí a la iglesia es a rellenar ese 10% restante. Entonces, venir y reclamarle a la iglesia, por decirlo de una manera, por no mejorar esa relación con Dios, es una evidencia clara de que esa persona no tiene un tiempo a solas con Dios. Yo creo que todos debemos de tener presente eso. Y algo que afectó mucho a nosotros, que nos afectó mucho a nosotros como ministerio, como banda, fue que llegó un momento en el que sentíamos que necesitábamos llenarnos más del Señor. Y cuando llegó ese momento, nosotros dijimos: necesitamos tener un espacio en donde podamos buscar a Dios. No necesariamente ir a tocar, ir a ejecutar el instrumento, sino apartarse y buscar a Dios como equipo. Y ahí fue donde surgió el monte, el apartarse en un lugar, ir y tener un tiempo a solas con el Señor. Bueno, a la fecha nosotros lo seguimos haciendo, seguimos procurando tener ese tiempo, ese espacio, y conste que a lo que estoy hablando del monte, estamos hablando como equipo, como grupo, ahí vamos todos. Pero a pesar de eso, tiene que haber un momento en donde de forma personal nosotros cultivemos la relación con Dios. En nuestra casa, en nuestro hogar, en la noche, en la mañanita, tener un tiempo donde buscar de la presencia del Señor.
Amén. Qué valioso es eso, hermano Loren, que usted está compartiendo, porque sabemos que una relación muy estrecha con el Señor, esa intimidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, eso se demuestra, ¿verdad?, a través de los frutos. O sea que, en otras palabras, podemos decir que los frutos es el resultado de nuestra relación con Dios. ¿Ve? Entonces, cada vez que se evidencia, ¿verdad?, lo que somos nosotros en lo secreto, ¿verdad?, del Señor. Decía este pasaje, cuanto más sabemos acerca de Dios, más lo apreciamos. Cuando más tiempo pasamos con Dios, ¿verdad?, en intimidad, más lo vamos a adorar, más lo vamos a entender lo que es, ¿verdad?, adorar al Señor. Necesitamos, hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, ¿verdad?, como familia del Señor, como pueblo de Dios, saber a quién adoramos, ¿verdad? Dios desea que nosotros tengamos conocimiento de Él, ¿verdad?, y cada día nosotros tengamos esa prioridad en nuestras vidas, que de Dios es la prioridad. Desde que nos levantamos, ¿verdad?, Él es la prioridad, es lo primero, y lo primero es alimentar el espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, nosotros, ¿verdad?, necesitamos alimentar nuestro espíritu cada día con el conocimiento, ¿verdad?, y la sabiduría de Dios, hermano Loren. Amén. Les voy a leer otro versículo que hace mucha referencia a la adoración. A mí me encantó porque, de hecho, yo prediqué una vez en este versículo hace rato, y a pesar de que es algo larguito, me parece bonito leerlo. Dice Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús a que comiese con él, y habiéndose entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces, respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y lo he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué linda historia. Y yo creo que esta historia lo que más demuestra y lo que más encierra es que un corazón agradecido va a vivir todo el tiempo derramándose delante del Señor. Un corazón agradecido no va a escasear en alabanza, no va a escasear en adoración. Cuando usted se aparta del Señor, cuando usted se aparta de la iglesia, deja de congregarse, deja de buscar a Dios, lo que está demostrando es que está olvidando las cosas que hizo Dios, los milagros que hizo Dios, las maravillas que hizo en su vida. Cuando una persona sabe de dónde la sacaron, sabe lo que le perdonaron y sabe lo que le hubiera esperado si no hubiera intervenido el Señor, entonces vive una vida agradecida y pasa todo el tiempo de su vida dándole al Señor adoración. Amén. Así que un corazón agradecido es primordial en la vida de un adorador. Cuando un adorador vive agradecido, vive todo el tiempo demostrando esa adoración. Y yo le decía una vez a mis alumnos en Casa de Fe: ¿quieren ustedes saber qué tan buen cristiano es una persona? La Biblia lo dice: por sus frutos los conoceréis. Una persona que vive adorando a Dios toda su vida, que vive agradecido, demuestra con frutos su nivel de agradecimiento a Dios y su nivel de amor a Dios. Amén. Se refleja eso grandemente. Así es, hermano Lore. Qué bendición ver esta palabra, que nosotros como adoradores somos expuestos, ¿verdad?, por nuestros frutos.
Si hay frutos, pues son de bendición, ¿verdad? Van a ser de bendición para otros, pero si nuestros frutos son malos, van a apartar a otros, ¿verdad? Pero amén, la idea es que nosotros seamos un modelo a seguir, ¿verdad? Que nuestra intimidad y relación con el Señor, ¿verdad?, sea contagiosa también para otros. Y es lo que nosotros como ministerio estamos promoviendo, ¿verdad? Esa relación con el Señor. Y es lo que tenemos en esta escuela, hermano Loren, que nosotros, ¿verdad?, estamos introduciendo esos temas de la adoración para que aquellos que vienen, ¿verdad?, a ser parte de este aprendizaje, de este conocimiento tanto musical, pero también lo lleve en conocimiento espiritual, en conocimiento de Dios, para que no solo se quede ahí, ¿verdad?, en la parte técnica, en la parte almática, sino también que lleve al espíritu, porque es lo que Dios quiere, ¿verdad?, que adoremos en espíritu. Amén. Vea, yo algo que tenía muy presente hace rato era que quería dejar en claro de que este proyecto de la academia ha surgido, ¿verdad?, en el corazón de todos nosotros desde mucho tiempo atrás, porque estábamos buscando la manera de que el ministerio pudiera ejercer la misión que el Señor nos ha dado, la misión que el Señor nos ha puesto. Estábamos buscando la manera de que el ministerio pudiera ejercer esa misión y al mismo tiempo ser autosostenible. Después vamos a hacer aparte un video donde vamos a explicarles todos esos detalles. Pero por si tienen la duda, ¿verdad? Esto de la academia no busca ser en realidad una empresa con fines de lucro. Realmente estamos intentando, dar oportunidad de trabajo a muchos hermanos, muchos músicos que les sirven al Señor en sus congregaciones de diferente manera. Entonces darles una opción laboral y aparte de eso, ocupar esta plataforma para llevarles a estas personas que tienen talento y que tal vez lo quieren cultivar, aparte de la herramienta para ejercer como ministro en sus iglesias, aparte de eso, el entrenamiento adecuado para ejercer como un ministro, como un levita que verdaderamente cuide el altar y que enaltezca el nombre del Señor en sus congregaciones. Amén. Así que ojalá, ¿verdad?, y todo esto el Señor lo lleve a buen puerto. Estamos confiando que así va a ser y que Él no va a permitir, ¿verdad?, que nada frene su bendición. Así que si usted tiene en su mente o en su cabeza la idea de ejecutar un instrumento, tuvo alguna vez, quiso que yo quiero aprender violín, yo quiero aprender a tocar batería, pues esta es la oportunidad de hacerlo y de paso recibir un entrenamiento que nos permita servir mejor en nuestras congregaciones, como adoradores y como levitas. Así que Dios les bendiga. Ojalá este pequeño devocional que hicimos hoy haya sido de bendición a todos los que nos están escuchando a través de la radio. Ojalá que también nos sintonicen, ¿verdad?, el próximo sábado también con el programa que vamos a tener en el próximo sábado. Y esperamos, ¿verdad?, que también se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales para inscribirse en la Academia de Adoración Viva. Dios les bendiga, audiencia. Les esperamos. Nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Bendiciones.